La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia. Hermoso es pertenecer a la Iglesia Católica, porque en ella, dice nuestra doctrina, numeral 737, se realiza la misión de Cristo y del Espíritu Santo. En la Iglesia, que es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene con su gracia para atraerlos hacia Cristo. El Espíritu Santo nos atrae a Cristo. El Espíritu Santo hace que nosotros tengamos atracción hacia Jesús. Es decir, que tengamos el deseo de ir a Jesús. Nos atrae hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, el Espíritu Santo. A cada bautizado, a cada uno de nosotros, nos manifiesta al Señor resucitado. Le recuerda su palabra. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. El Espíritu Santo abre nuestra mente para que podamos entender la muerte y la resurrección de nuestro Señor. El Espíritu Santo les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarnos, para conducirnos a la comunión con Dios, para que den muchos frutos, para que usted y yo demos mucho fruto. Como dice San Juan capítulo 15, versículo 8, versículo 5. San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Luego en el versículo 8 dice, con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Daréis. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Y luego en el versículo 16, siempre en San Juan capítulo 15, dice, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Así dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos manifiesta al Señor resucitado. El Espíritu Santo nos prepara. El Espíritu Santo nos previene con su gracia para traernos hacia Cristo. Y esa misión de Cristo y del Espíritu Santo se lleva a cabo en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Así se le llama a la Iglesia. Cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo con su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Esta misión asocia desde ahora a cada fiel con Cristo, con el Padre en el Espíritu Santo. Asocia desde ahora a los fieles de Cristo
en su comunión con el Padre. Nos permite entrar en esa comunión con el Padre, en el Espíritu Santo. Asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace una gran obra en nuestra vida, porque Él nos prepara, Él nos previene con su gracia, Él nos atrae hacia Cristo, Él nos manifiesta al Señor resucitado, Él nos abre nuestra mente para entender su muerte y su resurrección. Él hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarnos, para conducirnos a la comunión con Dios, para que demos mucho fruto. Así la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Es ese medio eficaz para que se lleve a cabo esa misión de Cristo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia no es otra que la misión de Cristo y la del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y a la del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio. Con todo su ser, con todos sus miembros, la Iglesia ha sido enviada para anunciar, dar testimonio, para actualizar, para extender el reino de la comunión de la Santísima Trinidad, para extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Qué maravilloso es ser católico y lograr vivir conforme a esta misión, porque la misión de Cristo, la misión del Espíritu Santo, se continúa en la Iglesia, porque la Iglesia es su sacramento. Y dice el numeral 738 que la Iglesia con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio. Ha sido enviada para anunciar y dar testimonio con todos sus miembros. Es decir, todos los bautizados hemos sido enviados a dar testimonio. Hemos sido enviados a anunciar, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Todos nosotros, decía San Cirilo de Alejandría, todos nosotros hemos recibido el mismo y único Espíritu. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos y separadamente, y que Cristo haga que el Espíritu del Padre suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí. El Espíritu único e indivisible lleva a sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí. Y hace que todos, decía San Cirilo de Alejandría, y hace que todos, el Espíritu Santo, hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo. De la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentre formen un solo cuerpo. Pienso que también, de la misma manera, el Espíritu de Dios habita en todos, decía San Cirilo de Alejandría. Habita en todos, único e indivisible. Los lleva a todos a la unidad espiritual, el Espíritu Santo. Como hemos escuchado en estos numerales, tiene una gran misión
en nuestras vidas. Y esa misión del Espíritu, esa misión de Cristo, también se continúa a través de la Iglesia. La Iglesia con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada. Por eso nosotros tenemos que asumir este gran compromiso de anunciar y dar testimonio para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Y para ello, pues, tenemos que cada día conocer más sobre nuestra iglesia, sobre nuestra gran misión. Y para ello, pues, no debemos ser personas solo de misa dominical. Tenemos que integrarnos, tenemos que cooperar en nuestra parroquia, integrarnos, formarnos para poder dar esos frutos, para poder ser esos anunciadores, para dar ese testimonio como la iglesia lo pide, porque dice nuestra doctrina que la iglesia con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio. Y ahora hace falta ese anuncio. Por eso precisamente tantos hermanos católicos se han separado de la iglesia y ahora andan en sectas y allí andan evangelizando, anunciando aquella secta a la cual ahora pertenecen. Y en las sectas, cierto que hay cosas buenas, pero también hay muchos errores. Y ellos andan propagando esos errores. Y cuando pertenecían a la verdad, cuando estaban en la plena verdad, pues no tenían tiempo. Siempre ponían obstáculo, siempre decían que no tenían lugar. Y ahora, ¿cómo ha cambiado su manera de pensar, su manera de actuar? ¿Por qué? Porque ahora leen la Biblia y el católico no lee la Biblia. El católico se conforma con confesarse una vez al mes o a los 22 días y recibir a Jesús todos los domingos en Eucaristía. Y ya con eso ya cumplí. No es así. Nosotros, como bautizados, hemos sido enviados para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Y esa es una gran tarea que está todavía por realizarse. Y en la medida en que los laicos entran en conciencia, en esa medida, pues vamos a avanzar. De lo contrario, pues vamos a estar allí estancados. Necesitamos que los laicos puedan disponerse para llevar a cabo esta gran misión, la misión de Cristo, la misión del Espíritu Santo, que de la cual, de esta misión de Cristo y del Espíritu Santo, la iglesia es su sacramento, es ese medio eficaz para poder llevar esa misión, para poder llevar a cabo esa misión. De manera que la iglesia, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, la iglesia no añade, no, la misión de la iglesia no se añade a la de Cristo, no se añade a la misión del Espíritu Santo. Porque la misión de la iglesia no es otra. La misión de la iglesia es la misma misión de Cristo y del Espíritu Santo. Es su sacramento. Así dice nuestra doctrina. Puesto que el Espíritu Santo es la unión de Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y vivificador y santificador a los miembros de su cuerpo. Por medio de los sacramentos, la Iglesia
por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y y santificador a través de los sacramentos de la Iglesia. Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a través de los sacramentos y se los comunica a los miembros de su cuerpo. Cristo es cabeza del cuerpo. Cristo es esa cabeza del cuerpo de la Iglesia. El Espíritu Santo es la unción de Cristo. Es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos. Es Cristo quien distribuye al Espíritu Santo y lo distribuye a sus miembros, a cada bautizado, y lo distribuye ese Espíritu para sanarlos, para organizarlos, para vivificarlos, para enviarlos. ¿Qué riqueza más grande contiene este numeral 739 del Catecismo de la Iglesia Católica? Dice que Cristo, cabeza del cuerpo, es quien distribuye al Espíritu Santo entre sus miembros y da el Espíritu Santo a cada miembro para alimentarlo, a cada persona. El Espíritu Santo viene de Cristo. El Espíritu Santo es la unción de Cristo. Es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye. Es Cristo quien distribuye al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción de Cristo. El Espíritu Santo es la unción de Cristo. Numeral 739. Y esa unción de Cristo, Cristo la distribuye entre los miembros, porque Él es la cabeza de ese cuerpo, entre los miembros de ese cuerpo, y la distribuye, esa unción, ese Espíritu Santo, para alimentarlos. Con el Espíritu Santo, Cristo nos alimenta, Cristo nos sana, Cristo nos organiza para las funciones, Cristo nos vivifica, nos envía a dar testimonio, nos asocia a su ofrenda al Padre, a su intercesión por el mundo entero. Lo que hace Cristo con su unción, con su Espíritu. El Espíritu Santo es distribuido por Cristo para que nosotros podamos ser alimentados, sanados, para que seamos organizados, para vivificarnos, para enviarnos a dar testimonio, para asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. A veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí si yo no he sido malo? Yo no he sido mala. ¿Y por qué me ha llegado esta enfermedad tan dura? ¿Por qué sufro tanto? Es Dios a través de su Espíritu quien nos asocia a su ofrenda al Padre. También Jesús, hermano. Jesús no hizo nada malo. Sin embargo, tuvo que sufrir tanto por la salvación de nosotros pecadores. Así también Dios elige a sus siervos dolientes a hacer esa ofrenda al Padre. Pero también todos, todos, todos debemos ser esa ofrenda al Padre. Porque todos sufrimos de una o de otra manera. Y tenemos que ofrecernos al Padre porque allí encontramos nuestra plena salvación, nuestra plena realización. Jesús nos da su Espíritu para asociarnos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Tenemos la oportunidad
de ser intercesor, unirnos a Cristo para pedir por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia, producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu. Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia, producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu. Invoquemos siempre el Espíritu, porque Él viene, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Así dice la palabra de Dios en Romanos 8, 26. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Con gemidos inefables. El Espíritu Santo, dice el numeral 741, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. El Espíritu Santo es el maestro de la oración y Él es quien nos ayuda, Él es quien nos indica cómo debemos vivir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que asumir esa misión como miembros de la iglesia, como miembros de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, esa iglesia cuya cabeza es Cristo, para poder extender, para poder llevar ese reino, para poder tener conciencia de esa misión que Dios nos da a cada uno. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre, en el Espíritu Santo. Que María nos ayude para que podamos corresponder debidamente a esta gran misión que tenemos en este mundo, como creyentes enviados por Cristo, enviados con esa unción de Cristo, con el poder del Espíritu Santo.